¿Sabe siquiera conducir? Piérdete. Sin Yegu, mire. Hay una niña pequeña aquí. Apuesto a que es ella la que está detrás de esto. Vamos a echar un vistazo, sí. ¿De dónde ha salido esta niña? ¿Cómo te atreves a arruinar mis planes aquí? Conoce tu lugar. Sal. ¿O te haces el sordo? Tú. Eso duele. Esta pequeña niña es bastante fuerte. ¿Qué quieres hacer? Te daré una paliza. He crecido tanto que nadie me ha amenazado todavía. Te romperé las piernas y te arrojaré al río para alimentar a los peces. No te acerques más. Deja de pisar, deja de pisar. Te atreviste a apuntar a mi mamá. Tipo malo. Gran tipo malo. ¿Quién es tu mamá? Mi mamá es mi mamá. Entonces, ¿quién eres tú? Soy la hija de mi mamá. ¿Cómo voy a saber quién es tu mamá? ¿De quién eres hija? No. ¿Por qué lloras? ¿Qué estás haciendo? No los conozco. Están tratando de atraparme. Derrotado por Ultraman. No. No escuches las tonterías de este diablillo. Nos detuvo. Y golpeó a todo nuestro grupo. Incluso me amenazó. Él también es cruel conmigo. Todo lo que dijo es falso. Puede matar a un toro de un puñetazo. Creo que estás loco. Ven conmigo. Persona equivocada. ¿Qué está pasando? Wing Chao. Estaba a punto de hacerlo ayer, cuando te buscaba. Un mocoso me detuvo. Ese niño no es una persona común. Incluso los asesinos del División del Purgatorio de la Sura Ilimitado murieron a sus manos. Entonces, ¿qué hacemos? La seguridad de Gu Qingchen. No puedo garantizar eso. Puedo manejar a esos viejos. No te preocupes. Tengo un plan. Sobre el asunto que te pedí que arreglaras. ¿Lo arreglaste? No se preocupe, joven maestro Wen. Siempre que dentro de 3 días, en la junta de accionistas, me ayude a asegurar el puesto de director ejecutivo del grupo Hingxiu. Entonces, a través del gobernador Han, podemos obtener el proyecto Yunai. Y podemos unir fuerzas. Bien. Después de que esté hecho, en nombre de la familia Wen, me uniré al grupo Hingxiu. El grupo Hingxiu podrá entonces aprovechar las conexiones de la familia Wen en toda Daxia. Gracias, joven maestro Wen. Gu Qingchen. Lo siento. Si uno no se cuida a sí mismo, el cielo y la tierra lo destruirán. Después de la junta de accionistas, seré el vicepresidente del grupo Hingxiu. Entonces, las riquezas y los honores serán infinitos. Esposo. ¿Funcionará esto? ¿Qué pasa si el joven maestro, Gu, cambia de opinión? No te preocupes, ese contrato. Le he tomado fotos. No tenemos miedo de que no lo reconozca entonces. Eso es genial. Vicepresidente de Hingxiu Group. De Hingxiu Group. Esposo, eres increíble. Todos, silencio.
Los he llamado a todos hoy aquí. Para el proyecto Yunai. En el centro de la ciudad dentro de un mes. Si conseguimos este proyecto, nuestro Hinxu Group se establecerá firmemente en Yunchen. Ganar un punto de apoyo. El proyecto Yunai es un proyecto clave que Yunchen está apoyando. Si podemos conseguirlo, entonces nuestro grupo Hinxu podrá estar tranquilo durante los próximos 10 años. Sí. Debemos asegurar este proyecto. El proyecto Yunai. Mi grupo Hinxu está decidido a conseguirlo. Pero solo una persona puede obtener el proyecto. Y ese soy yo. Gu Jianyan. Esta es una reunión de accionistas. No tienes derecho a participar. Lo siento, primo. Pero ya he adquirido algunas de las acciones de los accionistas presentes. Ahora, tengo un lugar aquí, ¿verdad? De hecho, es un contrato de adquisición. Entonces compórtate. ¿Qué clase de comportamiento es ese? ¿Comportamiento? ¿De qué sirve eso? ¿Se puede usar en lugar de dinero? No tengo miedo de decirles a todos. Ya he hablado con el gobernador Yunchen. He hecho arreglos. Proyecto Yunai. Nadie más que yo puede conseguirlo. Vicepresidente Gu, ¿puede realmente asegurar el proyecto Yunai? ¿Cierto? Estamos discutiendo esto aquí, en última instancia. Todo es por el proyecto Yunai, ya que el SRG confía en asegurarlo. Eso es simplemente maravilloso. Creo que todos podrían no haber oído claramente. Lo que nuestro joven Xinyagu quiere decir es: el proyecto Yunai solo puede ser asegurado por él. Gu Jianyan, ¿qué quieres decir? Todos los presentes son veteranos del grupo. Creo que todos tienen muy claro que la ganancia neta del proyecto Yunai es de 1.000 millones. Las inversiones posteriores no son menos de 100. Si me aseguro este proyecto, ¿qué puedo obtener? Xinyagu, ya eres el vicepresidente del grupo. ¿Qué más quieres? ¿Qué quiero? Quiero que Gu Qingchen renuncie. El puesto de director ejecutivo del grupo debería ser mío. No olvides que el grupo Hinxu fue fundado por mi padre, creado por sí solo. ¿Por qué debería dejarte? Porque no eres digno. Todos tengo otro aperitivo aquí. Esto contiene los registros de Gu Qingchen a lo largo de los años de malversación privada de los fondos públicos del grupo Hinxu. Pueden echar un vistazo. Malversar fondos públicos y apropiarse indebidamente de activos son delitos graves. En efecto. Exactamente. Gu Jianyan, eres verdaderamente descarado. Yo, Gu Qingchen, juro al cielo que nunca he malversado ni un centavo del grupo. Si malverse fondos o no, no depende de mí. Véanlo ustedes mismos. Si retractas tu declaración ahora, puedo fingir que no pasó nada. Todos, por favor, miren la pantalla grande. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo se convirtió en una caricatura? Papi. ¿Cómo supiste que me gusta? Eres tú. Parece que no tuviste suficiente de la paliza la última vez, causando problemas a mi mamá otra vez. Lo sabía. Fuiste tú. Fue ustedes quienes cambiaron mi video. Sansui. Esto es lo que robé de casa. Escuché a mi papá decir que parece ser muy importante para tu mamá. Me salvaste. No puedo quedarme sin hacer nada. Sí, ¿y qué? ¿Qué puedes hacerme? ¿Cómo llegaron aquí? Sabemos que molestaron a mamá. Así que vinimos enseguida. Mi mujer, Qin Mingwan, solo puede ser intimidada por mí. Cualquiera. Nadie debería ni siquiera pensarlo. Tocar un solo dedo de ella. Cierto, mamá solo puede ser molestada por papá. Ninguno de ustedes debería siquiera pensar en tocarla. No digas tonterías.
Presumiendo de tu amor, ¿verdad? Ve a casa y presum. Esta es una junta de accionistas. Lo digo esta noche. Gu Qingchen debe dimitir. De lo contrario, No hay de otra. Grupo The Hingxiu film was pertenece solo a mi mamá. translated and Ninguno de narrated ustedes by podrá Media. arrebatarle esto de sus manos. Él lo dije. pequeño mocoso, no hemos terminado con lo que me hiciste la última vez. Y ahora estás aquí de nuevo hoy, ¿por qué el repentino arrebato? Te lo advierto. Grupo Hingxiu, es mío. ¿Para qué sirven todos ustedes? Desháganse de ella. Mamá, soy genial. Sí, Conmigo alrededor. Nadie puede molestarte. bien. No te acerques. No te acerques. Si no sales. Para la segunda mitad de tu vida, probablemente tendrás que sentarte en una silla de ruedas. No esperaba que realmente hubiera alguien en estas nubes. De hecho, una persona de consecuencia. Ese pequeño mocoso, el Xin Yewen, es quien arruinó nuestros planes. Ya que todos los accionistas del grupo Hingxiu están aquí, permítanme presentarme. Permítanme presentarme. Soy el heredero de la familia Wen de Kioto. Wen Xiaotian. Xin Yewen. Torre de control. La familia Wen, el grupo empresarial más grande. Nuestra familia Wen está planeando expandirse a Yunchen. Y tiene la intención de colaborar con el grupo Hingxiu. Ofrezco una inversión inicial de 5.000 millones. 5.000 millones. Si el grupo Hingxiu puede asegurar esta inversión de 5.000 millones, su futuro será ilimitado. Una asociación entre la familia Wang y Hingxiu Group sería una alianza poderosa. Una oportunidad tan buena debe concretarse. Absolutamente. Pero tengo una condición. Gu Jianyan es un buen amigo mío. Entonces, espero, esta oportunidad recaiga en él. ¿Alguna objeción? Bueno, durante tanto tiempo, el vicepresidente Gu ha sido diligente y dedicado al grupo. Todos lo hemos visto. No solo aseguró el proyecto Yunai, sino que también puede unir fuerzas con la familia Wen. Estoy de acuerdo en destituir al director general Gu del puesto de director general y nombrar al vicepresidente Gu como el nuevo director general. ¿Qué dicen todos? Todos ustedes son veteranos del grupo, dedicaron sus vidas a él. Hoy es un momento crítico para nuestro grupo. Estoy de acuerdo en nombrar a Gu Jianyan como CEO. CEO del grupo. Yo también estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. ¿Han todos? Olvidado lo bueno que ha sido el SR Gu con ustedes. ¿Qué tan bueno ha sido el SR Gu con ustedes? El director general Gu ha sido bueno con nosotros, pero por el bien del desarrollo del grupo, no podemos ser sentimentales. Sí. Exactamente. Estos son los pilares del grupo Hingxiu. ¿Por qué el repentino arrebato? Por apenas 5.000 millones. Cambiar de bando en el último minuto. Realmente me abrió los ojos. ¿Qué te crees que eres? Unos meros 5.000 millones. Tu arrogancia es verdaderamente risible. ¿Has visto alguna vez 5.000 millones? Paleto, deja de decir tonterías. Si realmente puedes producir 5.000 millones, entonces, ¿por qué siquiera lo destituiríamos de su puesto como director general? Gorrón bueno para nada. ¿Quién te crees que eres para hablar aquí? Mamá, te están molestando. Está bien. Mamá puede manejarlo. ¿Cómo puedes manejarlo? Que yo sepa. Y mucho menos 50.000 millones. Ahora mismo, 5 millones. Ni siquiera puedes sacar. No molesten a mamá. Si quieren dinero, lo tengo. Sansui, sé bueno. Este no es el momento para travesuras. Sansui no está haciendo travesuras. Sansui realmente lo tiene. Este es el dinero que gané con mi trabajo de medio tiempo. Tía, mira cuánto hay. Sansui, Tía, cree en Sansui. Realmente tengo dinero.
Vaya, vaya, primo. Te has rebajado tanto que dependes de un niño para que te mantenga con un trabajo a tiempo parcial. Si ella puede conseguir el dinero, me arrodillaré y te pediré disculpas. ¿Qué? The SR film Agu. was translated and Esta tarjeta narrated by tiene M-Media. 100.000 millones. Sansui, ¿cómo pudiste tener 100.000 millones? Desde que era pequeña, mi papá y yo. Estos tíos se arrodillaban y me rogaban que lo aceptara. Así que tuve que tomarlo. Ahorré y ahorré a lo largo de los años. Y simplemente se acumuló hasta esta cantidad. Arrodillarte y rogar que tomes dinero. ¿Qué te tenía haciendo tu papá? Mamá, te daré este dinero. No te quitarán de tu puesto entonces. 100.000 millones. Nuestra familia Wen uniéndose al grupo Kingsu. A través de nuestros canales. Logrando un éxito generalizado. Esto está mucho más allá de lo que 100.000 millones pueden lograr. Así es, siempre y cuando el Xin Yegu pueda asegurar el proyecto Yunai. El valor que contiene es absolutamente inconmensurable. Lo que dice el Xin Wen es razonable. Estos 100.000 millones más la familia Wen. Elijo a la familia Wen. ¿No es suficiente? Mamá, no te preocupes. Todavía tengo más. Bien, 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 bien. Solo toma cualquier tarjeta. Son 100.000 millones, ¿verdad? Mira estas docenas de tarjetas que tengo. Entonces, ¿soy multimillonario? ¿Crees que estoy en bancarrota? ¿Qué? Otros 100.000 millones. Mi papá dijo, no pongas todos tus huevos en una canasta. Así que lo dividí en partes iguales en 3 partes. Uniformemente. Esperen un minuto. O 30.000 millones. ¿Qué quieres decir? Son todos 10. ¿Por qué me miras? 100.000 millones no son suficientes. ¿Qué tal 30.000 millones? Hoy en día, el grupo Kingsu está floreciendo. Cambiar de líder en esta coyuntura es inapropiado. Sugiero que la señora Gu continúe como presidenta de la compañía. No esperaba que la SR Agu tuviera un experto que la respaldara. Parece que Kingsu Group tiene un futuro brillante. También estoy de acuerdo en que la señora Gu debería seguir siendo la presidenta del grupo Kingsu. Estoy de acuerdo también. Arrodíllate ahora. Discúlpate con King Chen. Xin Wen. Perdona mi mala vista. No conozco el nombre. De este hermano su esposo. Ella es mi mamá. Entonces no quieres decir. Entonces no me culpes. Ustedes mismos provocaron esto. ¿Quieres pelear? Señor Rey Raksasa. Por favor, despeja los obstáculos para mí. Definitivamente te ofreceré un tributo después. Jin Mingwan. Mucho tiempo sin verte. ¿El rey Raksasa eres tú? División del Purgatorio de la Sura Ilimitado. Ese es el lugar que todos los artistas marciales del mundo anhelan. Haber presenciado la grandeza interior. Debes ser un experto supremo. Haz que me arrodille hasta saciarme. Veamos cómo te haces el engreído esta vez. Con el rey Raksasa en acción. Estás destinado a ser hecho pedazos. Haré que desees estar muerto por el resto de tu vida. ¿Solo él? Él no está a la altura todavía. Bajo las órdenes del director Feng. Estoy aquí para arrestarlos, padre e hija. Regresar e informar, vivo o muerto. Quiero ver el cuerpo. Sansui, ¿estás familiarizado con este asunto? ¿No interferiré? ¿Estás aquí para darme dinero? Mingwan. Trae a Sansui de vuelta rápidamente. Ese es un artista marcial división del Purgatorio de la Sura Ilimitado. No se juega con ellos. Está bien. El poder de Sansui ha aumentado mucho estos últimos años. Es justo usarla como prueba. Tú. Sansui, regresa. Mamá está bien. Te venceré primero. Entonces venceré a tu padre.
Rajador del cielo. the film was translated and narrated by M Media. Puño sin sombra. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser tan fuerte? Las mismas reglas de siempre. Tía pequeña. Esto es todo lo que he ahorrado estos últimos años. Todo está aquí. ¿Cuál es la contraseña? Igual que la última vez. Tranquila, tranquila, no llores. Sansui. ¿Así es como siempre pides dinero? Esta vez, se topó conmigo mismo. Cállate. Por el bien del dinero que me diste. Piérdete. Espera. Peu y DS irte. Él tiene que quedarse. Xin Ye-wen, no puedes dejarme aquí solo. Xin Ye-wen, el asunto del grupo Hingxiu no tiene nada que ver conmigo. Xin Ye-wen. Xin Ye-wen. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Está bien? No te preocupes, mami. Me contuve. Discúlpate. Tío Jan, me has visto crecer. Ayúdame. No te atrevas a presumir. Todo esto es de la familia Gu. Asunto privado, aunque soy un anciano. No es apropiado que interfiera. Sin Yeli. De acuerdo. Todos ustedes son muy buenos. Ustedes fueron los que dijeron que querían servirme como CEO. Ahora son ustedes los que se vuelven contra mí. Ustedes son los que se vuelven contra mí. No te atrevas a morder. Todos somos accionistas del grupo. Como podríamos en privado chismear sobre el lugar que le corresponde al CEO del grupo. No te atrevas a morder. Ahora los veo claramente. Cualquiera que te dé dinero es tu papi. Ya que lo estamos diciendo todo. Yo tampoco lo ocultaré. Somos hombres de negocios. Los hombres de negocios buscan ganancias. Si puedes traernos riqueza, te apoyaremos. Ahora, la señora Gu tiene un fuerte respaldo. Así que apoyamos a la señora Gu. Todo es por el futuro del grupo. Cualquiera que pueda traernos mejores rendimientos, lo apoyaremos, ¿verdad? Prima, sé que me equivoqué. Por favor, perdóname esta vez. Solo esta vez. Gu Jianyan. Sí hay. Yo fuera el despedido. ¿Cuáles serían las consecuencias? De acuerdo, no tienes que decir nada más. Lo sé. De ahora en adelante. El grupo Hingxiu ya no tendrá lugar para ti. Fuera. Bien. Admito la derrota esta vez. Mi papá dijo que mentir no es bueno. Mi papá también dijo que hay que tratar a los enemigos sin piedad. ¿Cómo es posible? En solo un año. ¿Cómo pudo Qin Yao crecer a este nivel? Señor Rey Raxasa, usted es uno de los 10 mejores expertos en el Asura ilimitado. De pie en la cima del mundo. ¿Cómo pudiste perder contra una niña pequeña? Puedes pensar que esta cosita es insignificante. Pero es una Asura ilimitada. La pequeña bruja que da dolores de cabeza a innumerables personas. Nunca pensé que su poder ahora estaría por encima del mío. ¿Qué deberíamos hacer? No nos hicimos cargo del grupo Hingxiu. El plan de mi familia Wen se arruinará. No te preocupes. El jefe de la división del purgatorio, Lord Dragón Negro, está a punto de sofocar la rebelión. Una vez que llegue, será el fin para ese padre e hija.
¿Te refieres al jefe de la división del purgatorio del Asura Ilimitado? ¿El que está a cargo del Asura Ilimitado? ¿El que está a cargo del Asura Ilimitado? Sí. En aquel entonces, cuando escaparon, fueron detenidos por el director. Da la casualidad de que la Asura Ilimitada se ha revelado. Por eso dejó ir al padre y a la hija. De lo contrario, solo ellos dos. Sí. El señor Dragón Negro pudiera intervenir y ayudarme a eliminar a este par de padre e hija. Nuestra familia Gwen dedicará todos nuestros recursos a servir al señor Dragón Negro. Por supuesto, señor Rey Raksasa. Su contribución también es indispensable. Todo lo que has perdido, lo duplicaré. De acuerdo. Entonces haré la presentación. Gracias, señor Rey Raksasa. Shin Mingwan. Gu Qingchen me bloqueó el camino. No importa quién sea, debe morir. Mami, la comida que hiciste está deliciosa. Mucho mejor que mi papá. Él solo sabe comprar comida preparada para mí. La gente dice que no es bueno para el desarrollo de un bebé. ¿Cuánto más desarrollado necesitas estar? La cantidad de vacas que han muerto en tus manos no es pequeña. ¿Quiénes son ustedes dos? Nos acabamos de encontrar en el camino. Me trajeron aquí para hacer un escudo humano, ¿verdad? No. Soy el pequeño bombón de mami. Te lo pregunto en serio. Preguntando a dos personas, no intentes engañarme. El Rey Raksasa es una de las 10 figuras más despiadadas en el Asura Ilimitado. ¿Por qué lo derrotaste tan fácilmente? ¿Vencerlo? El Asura Ilimitado es una tierra sagrada inalcanzable. Un lugar sagrado. Quiero saber. ¿Por qué conoces al Rey Raksasa? ¿Tierra sagrada? El Asura Ilimitado, como su nombre indica, es en realidad un campo de Shura donde los fuertes se aprovechan de los débiles. Para sobrevivir allí, Sansui es más fuerte que él. Sansui ha dominado muchas habilidades. Su poder está explotando actualmente. Y el Rey Raksasa es simplemente el 10º. Es normal que pierda contra ella. ¿Cuál es tu clasificación? Mi papá es el 5º. Pero sé que nunca se ha esforzado al máximo. No esperaba que alguien que agarré al azar en la calle. Un maestro del Asura Ilimitado. Mira, un maestro del Asura Ilimitado. Es mi esposo. Mami está tonita. SR Agu. Lo siento, no sexta nada. ¿Qué pasa con Yanmi? Mami no está tonita. SR Agu. Gu Jianyan dejó Hinxiu Group. Se llevó a un grupo de personas con él. Este es un video que publicó. Gu Qingchen. Mis piernas están lisiadas. Por el resto de mi vida, solo puedo vivir en una silla de ruedas. No intentes engañarme. ¿Verdad? No pienses que el grupo Hinxiu te pertenece así como así. No olvides que el proyecto Yunai ni siquiera ha comenzado. Mientras asegure este proyecto, todos tus esfuerzos anteriores serán en vano. Y usaré este proyecto para sacar al grupo Hinxiu de Yunchen. Recuerda esto. La familia Gu ha llegado hasta aquí. Todo por ti, por ti. Escuché que Gu Jianyan comenzó una nueva compañía y se llevó a ese grupo de personas con él. Ellos conocen nuestras estrategias de licitación. En tan poco tiempo, preparando un nuevo plan. Podría ser un poco tarde. No te preocupes, mami. Mi papá todavía tiene algunos contactos aquí. Déjanos el proyecto Yunai a nosotros. ¿Cómo va la cosa? ¿Que te pedí que investigaras? Reportando a Lord Shura. Lo he investigado a fondo. Gu Yanyan ha estado recuperándose en el hospital todo este tiempo. Li Chenyu se encargó de todos los procedimientos. Parte de los fondos de la familia Wen ya le han sido transferidos. Y escuché. ¿Escuchaste qué? Una fuerza poderosa ha llegado recientemente a Yunchen. Me temo que Yunchen está a punto de cambiar. Mientras yo esté aquí, tu posición como emperador subterráneo de Yunchen está segura. Gracias, Lord Shura.
¿Cómo The va el film was progreso translated del proyecto and Yunae? narrated by M Media. Hemos encontrado un pequeño obstáculo. El gobernador Dom y yo tenemos buena relación. Pero cuando le mencioné esto, pareció muy aprensivo. Debe haber algo que no me está diciendo. Así que envié a alguien a investigar discretamente, y descubrí que su hija cayó repentinamente enferma hace medio mes. Fue entonces cuando Gu Jianyan obtuvo su apoyo. Ni antes ni después. Sino justo cuando el proyecto Yunae estaba a punto de comenzar, ella enferma. ¿No te parece extraño? ¿Quieres decir? Parece que tenemos que hacer una visita nosotros mismos. Mis disculpas a todos. Surgió un problema en casa. Por favor, disculpen mi inadecuada hospitalidad. Con permiso. Viejo Han, ¿qué estás haciendo? Para ser honesto, mi hija cayó en coma. Por alguna razón desconocida. Durante casi medio mes. Gracias a la ayuda del maestro Wan. Mi pequeña finalmente mejoró. Ahora mismo, el maestro Wan está en la habitación, realizando un ritual para mi hija. Esto. Aprendí algunos trucos. Y ahora finge ser un maestro. Usted, gobernador. Es tan fácil de engañar. ¿Quién es este chico? ¿Cómo te atreves a hablarle así al gobernador? ¡Qué irrespetuoso! Viejo Fu, estos dos amigos que trajiste tienen una actitud bastante peculiar. Viejo Han, no lo sabes. Aquellos con grandes actitudes a menudo tienen grandes habilidades. Bien. Entonces me gustaría ver ¿de qué es capaz este pequeño amigo? Disculpe, el señor Han. ¿Podría llevarme a ver a su hija? ¿Quién te crees que eres? Mi señora. No es alguien a quien puedas ver cuando quieras. Conozco al Xin Fu desde hace muchos años. Y confío en la gente que trae. Confío en él. ¿No te dijeron que no entraras? ¿Por qué estás perturbando mi lanzamiento de hechizos? Lo siento, maestro, pero este amigo quiere ayudar con la enfermedad es Yaoyu. Por favor, maestro Wan, haga una excepción. No. Este es un momento crucial. En el lanzamiento del hechizo, si se interrumpe, serás responsable de las consecuencias. ¿Por qué no esperamos hasta que el maestro Wan termine el hechizo? Si esto sigue así, realmente va a morir. ¿Qué eres? ¿Cómo te atreves a detenerme? Soy el guardián del paso Fuyao de la montaña Cloud Jade, el primer protector, bajo el emperador marcial divino de los 9 cielos. ¿Protector? No eres más que un montón de mierda. Quítate de mi camino. Papá, ¿quieres hacer esto? Lo hago yo. Hombres y mujeres no deben tocarse. Te lo dejo a ti. ¿Qué? Hija, finalmente despertaste. Me asustaste mucho. ¿Qué me pasó? No estaba en la reunión. Quiero ir a casa. Has estado inconsciente durante casi medio mes. El emperador marcial divino se ha apiadado del mundo. El lanzamiento de hechizos de estos últimos días finalmente ha surtido efecto. La señorita Han estaba poseída por un espíritu maligno, pero acaba de ser expulsado. Esta sangre negra Es lo que queda después del exorcismo. He visto gente descarada, pero nunca he visto a nadie tan descarado como tú, tomando todo el crédito, para ti mismo. mocoso. Antes de que vinieras, realicé el ritual durante 10 días para expulsar el mal. ¿Crees que con solo tocarla ligeramente con la mano podrías curar la enfermedad de la señorita Han? Gobernador Wan, ¿cree usted esto? Yo ya era famoso en Yunchen antes de que tú siquiera nacieras. Soy magnánimo y estoy por encima de discutir con simples mortales. Cálmese, maestro Wan. Ambos merecen crédito por la recuperación de mi hija, Xin Ye Han. Lo que dijo es injusto. Compararme con estos sinvergüenzas que se atribuyen el mérito es un insulto a mi carácter. Es simplemente... The film was translated and Hija. narrated by M Media. ¿Qué pasó? Bueno, maestro Wan. El emperador marcial divino ya había expulsado al espíritu maligno. Es solo que, durante el lanzamiento del hechizo, lo interrumpieron. Así que el espíritu maligno solo fue expulsado a medias. Entonces, ¿qué debo hacer?
Maestro Wan, por favor, ayúdeme. Aquí hay un chivo expiatorio. Esto no es mi culpa. Aunque soy el emperador marcial divino, protector bajo mi asiento. Pero el emperador marcial divino es tan preciado. La próxima vez que descienda un oráculo divino, ¿quién sabe cuánto tiempo pasará? Todo es por culpa de ellos. ¿Cómo llegó la señorita Han a este estado? Fu Wenlong, mi hija. Si algo le sucede, no culpes a tu hermano por ser despiadado. Esto. ¡Qué labia! ¡Qué mierda de linaje! Esta joven solo está envenenada, eso es todo. Recién estimula su meridiano del corazón, permitiéndole despertar brevemente. Deja de decir tonterías. Entonces déjame preguntarte, ¿puedes despertarlo ahora? La voluntad del emperador marcial divino no es algo que yo pueda controlar. Entonces, ¿no puedes? Sí puedo despertarla. No prueba eso. Que eres un fraude. Hoy cualquiera de ustedes dos que pueda curar a mi hija, lo trataré como un invitado de honor. Riquezas y honor, disfrute sin fin. Una oportunidad tan buena. Maestro Wan, no la pierdas. Dándose Eris. Me gustaría ver. ¿Qué puedes hacer? ¿Ve? Señorita Han, ella sufre de veneno de escarabajo cadáver. Los envenenados son como entran en un estado de animación suspendida. Sus órganos internos fallan y mueren. Y Sansui ya ha forzado las toxinas fuera de su cuerpo. Solo unas pocas dosis más de medicina. Y estará bien. Papá, siento que el bloqueo en mi pecho se ha ido. Mucho mejor. Eso está bien. Acuéstate y descansa. Maestro Wan, ¿por qué tanta prisa? ¿A dónde va? La señorita Han está bien ahora. Volveré a organizar mis implementos rituales. Un mentiroso que finge ser un experto en lo sobrenatural. Si no fuera por la intervención de este joven médico divino hoy, habrías matado a mi hija. Dime, ¿quién te envió? Nadie. Esta señorita Han tiene una extraña enfermedad. Vine a intentar. No es que sea incompetente. Realmente estudié. ¿Es la formación maligna de Yang-kun? Solo aprendí algunos trucos. Las habilidades del viejo fantasma Lin, no podrías aprenderlas en solo unas pocas décadas. ¿Cómo lo supiste? Porque ese papá era mi maestro. Te estoy preguntando. ¿Quién te envió? Habla. ¿Qué me estás haciendo? Mostrándote el poder de la fortuna. Perdóname, perdóname, ¿Vas a hablar? perdóname. Hablaré. Fue el Xin Yegu. El Xin Yegu para el proyecto Yunai me hizo bajo el pretexto de tratar la enfermedad de la señorita Han. Vigilaré a ustedes. Después de que se finalice el proyecto Yunai, déjame ayudar a la señorita Han a desintoxicarse. ¿Qué más? Y también... Y el SRGU dijo que después de que esté hecho, me dará 100 millones como comisión. Te lo he contado todo. Perdóname. Ya veo. Wu Jianyan. Para tu propio beneficio. Hiciste que mi hija sufriera tanto para nada. Xin Yehan, tengo un plan. Puede aliviar el odio en su corazón. Bien, lo haremos a tu manera. En la conferencia del proyecto Yunai, haré que Wu Jianyan sea el hazmerreír de Yunchen. Diez reyes del infierno. 10 reyes del infierno. Nunca he oído hablar de ellos. ¿No has oído hablar de los 10 reyes del infierno? Pero debes haber oído hablar de Wuchang y Li Yi. Debes haber oído hablar de ellos. Por supuesto. Wuchang y Li Yi están clasificados tercero y cuarto, The film was respectivamente, translated and en la lista de los narrated 10 by mejores maestros. Media. Son los líderes de los 10 reyes del infierno. Junto con el director, sí. Los 3 mejores maestros se unen. El rey Asura está muerto.
Chico de la familia Wen. Bienvenido, Sin Jesse del Purgatorio. Levántate. Gracias, señor. He arreglado todo para todos ustedes. Les he organizado un alojamiento adecuado a cada uno, en las habitaciones. Hay jóvenes criadas para que se entretengan. Eres bastante capaz. Con el Sin Jesse del Purgatorio. Y los 10 reyes del infierno. ¿Qué es el rey Asura? ¿Qué es él? Yunchen. Será su lugar de entierro. ¿Realmente convenciste al Xinjiang? El proyecto Yunai realmente se puede dar a nuestro grupo Hinsiu. Ya lo sabrás en ese momento. Gu Qingchen. ¿Realmente te atreviste a venir? ¿Estás en este estado y aún así viniste? ¿Por qué no podríamos venir? Apellida Chin. No creas que ser capaz de luchar te hace especial. El caso de hoy no es algo que tú puedas resolver con la fuerza. Y solo espera. Tú y tu mocoso. Te mostraré lo que te haré. Parece que Sansui fue suave contigo. Estás en una silla de ruedas. ¿Y aún no has aprendido la lección? Disfruta de tus palabras vacías. Cuando encuentres a tu mocoso desaparecido, estarás llorando. Solo basándome en ti. Sé que ese mocoso puede pelear. Pero siempre hay alguien a quien no puede vencer. Gu Jianyan. Si te atreves a hacerle algo a Sansui, no te lo perdonaré. ¿Crees que te tengo miedo? En Hinkshu Group tienes la ventaja. Pero ahora represento a la familia Wen de Kioto. ¿Qué puedes hacerme? Esa pequeña mocosa me rompió las 2 piernas. Me hizo vivir en una silla de ruedas por el resto de mi vida. Se lo pagaré 10 veces. A cambio. El teléfono de Sansui está apagado. Si te atreves a tocar un solo pelo de la cabeza de Sansui, no importa quién esté detrás de ti, protegiéndote. Muerte segura. ¿Quieres matarme? Sobrevive primero, luego habla. Muévete. El teléfono de Sansui todavía no se puede comunicar. ¿Qué pasa si algo le sucede? En este mundo, hay pocas personas que Sansui considere problemáticas. Haré que Fu Wenlong vaya a revisar la escuela. Envía a alguien ahora a la escuela bajo el grupo Hinsiu. El teléfono de Sansui está inlocalizable. Que tus hombres la vigilen de cerca. Avísame inmediatamente si hay alguna noticia. Hoy es un gran día para nuestra Yunchen. El plan trienal del proyecto Yunai finalmente se implementará hoy. Todos ustedes son representantes de las empresas de renombre en nuestra Yunchen. Unámonos para presenciar este glorioso momento. Ahora anuncio que el ganador del proyecto Yunai es Gu Jianyan. ¿No dijiste que ya habías arreglado todo con el Xinjiang? Oh, olvídalo. Los intereses comerciales están más allá de tu comprensión. El resultado de este asunto debería ser así. Dije que el proyecto Yunai sería mío. Incluso si tienes 30.000 millones. ¿Y qué? Una vez que obtenga el proyecto Yunai y una fuerzas con la familia Wen de Kioto, tu grupo Hinsiu será la carne gorda en nuestra mesa. El espectáculo acaba de comenzar. Gracias, gobernador, por su apoyo. Haré todo lo posible para administrar bien el estrecho de Yunai. No te preocupes, este es el plan. El contrato. The Haré film que was alguien translated and te lo entregue más narrated tarde. by M-Media. Sin Yegu a una edad tan joven, puedes asumir una responsabilidad tan grande. ¿No deberías decir algo a los invitados? Gracias a la amabilidad del Xinjiang por confiarme un proyecto tan importante. Daré todo de mí
para ayudar a Yunchen y beneficiar a la gente de Yunchen. Digno de ser un descendiente de la familia Gu. Tal amplitud de miras es admirable. ¿Qué piensan todos? El SRGU, a tan temprana edad, carga con una gran responsabilidad. Su futuro es ilimitado. Ya es suficiente. Ahora, invitemos a nuestro invitado especial a presentar el contrato de firma. ¿Tú, cómo estás aquí? ¿Cómo estoy curado? ¿Pareces sorprendido? Fulin, ¿de qué estás hablando? Después de que te enfermaste, busqué por todas partes. Invité especialmente al maestro Wan para que te tratara. Si no fuera por el maestro Wan, no te habrías despertado tan rápido. No lo mencionaste, pero casi lo olvido. Todavía tengo que agradecer personalmente al maestro Wang. Tráelo aquí. El maestro Wang es de Yuncheng, un nombre muy conocido. Todos aquí deben conocerlo, ¿verdad? ¿No es este el maestro Wang? ¿Por qué se ha vuelto así? El maestro Wan es el protector bajo el emperador marcial verdadero, con un poder ilimitado. ¿Quién se atreve a faltarle el respeto al maestro Wan? ¿No te dije que vigilaras a la familia Han? ¿Cómo curaste su veneno? La enfermedad de la señorita Han no fue curada por mí. Solo te dije sobre el antídoto. Si no le hubieras dado el antídoto, ¿cómo podría haberse recuperado? La señorita Han grabó todo. Él mismo lo admitió. Él es quien me hizo hacer esto. Tú. ¿Qué está pasando? ¿No te dije que me vigilaras a la familia Han? ¿Cómo lo curaste? Sin Yegu, usted malinterpreta. No curé a la señorita Han. Tonterías. Solo te dije sobre el antídoto. Gu Jianyan. ¿Realmente sabes cómo planear para obtener el proyecto Yunai? Me envenenaste. Luego encontraste a este charlatán, bajo el pretexto de tratamiento, para controlar a mi familia Ong y lograr tus objetivos. La Taon estuvo inconsciente durante medio mes, y fue Gu Jianyan quien lo hizo. Gu Jianyan, despreciable villano. No te detendrás ante nada para lograr tus objetivos. Fulin es nuestra compañera de clase. ¿Cómo pudiste hacer algo tan desmesurado? No es de extrañar que Gu Jianyan sea tan joven, pero tiene la confianza del Xin Han. Entonces, usaste métodos tan despreciables. Gobernador, una persona despreciable como esta, que entregó el proyecto Yunai, no está permitido. ¿Están todos de acuerdo? ¿Tienes algo más que decir? Lo hice. ¿Y qué? El proyecto Yunai es mío. Este proyecto no le pertenece a nadie más. Bueno, tú no decides eso. Alguien, deténganlo. Han Xiuchen. No digas que no te lo advertí. Represento a la familia Wen de Kioto. ¿Te atreves a tocarme? ¿La familia Wen? ¿Qué? La familia Wang de Kioto. Esa es la familia número 1 en la capital. No me extraña que Gu Jianyan sea tan audaz. Con el respaldo de la familia Wen, incluso el Xin Han tiene que ser cauteloso. Con la familia Wen respaldando a Gu Jianyan, incluso el Xin Han podría tener miedo. No puedes hacerle nada, ¿verdad? Si te atreves a tocarme, te estás enemistando con toda la familia Wen. Con el poder de la familia Wen. Por no hablar de un mísero gobernador de Yunchen. Incluso si fueras un gobernador provincial, tendrías que pensarlo 2 veces. Xin Yegu, me obligaron a hacer esto. Y ese chico, es por su culpa, entrometiéndose, que nuestro plan fue expuesto. Xin Yegu, me equivoqué. Eres una persona magnánima. Por favor, perdóname. Un mero grupo Hingxiu. No es más que la piedra angular de la familia Wen. ¿De verdad crees que tomar el grupo Hingxiu me derribará? Al final, aún elegiste ser un perro. Qin Mingwan, tu estatus en el pasado podría haber importado.
Pero ahora, ¿crees que todavía tienes el poder para desafiarme? Señor, la señorita no está en la escuela. ¿Qué? Eres tú. Te llevas a Sansui. ¿Qué le hiciste? ¿Qué pasó? Esa pequeña mocosa me rompió la pierna. Ahora voy a sus huesos. Uno por uno aplastarlos. Para saciar mi odio. Te aconsejo que seas inteligente y la liberes rápidamente. De lo contrario, usaré todo lo que tengo para destruirte. Señor Long, estoy tan asustado. Después de hoy, Yunchen cambiará. Tú, este emperador subterráneo, has llegado al final de tu reinado. Incluso si mato a esa pequeña mocosa, ¿qué pasará? No, deja ir a Sansui. Te daré el grupo Hingxiu. Gu Qingchen. Si hubieras dicho esto antes, podría haber estado interesado. ¿Pero crees que importa ahora? El grupo Hingxiu vale miles de millones. Incluso si te pones del lado de la familia Wen, no tienes poder de negociación. Libera a Sansui. Y el grupo Hingxiu es tuyo inmediatamente. Verdaderamente la mujer más astuta de la familia Gu. Siempre y cuando puedas garantizar la seguridad de Sansui. Ahora, yo puedo firmar el acuerdo contigo. SR Gu. Grupo Hingxiu. Es todo lo que la familia Gu tiene. La vida de Sansui es más importante que nada. Bien. Déjame mostrarte a tu preciosa hija. Tú. ¿Dónde está esto? Estoy aquí. Miss Papi. Es bueno que estés bien. Papi está seguro de que el que me capturó fue Ligi. Dragón Negro trajo a los 10 reyes llama. No me extraña que la familia Wen se atrevan a desafiarme, confiando en este grupo de inútiles. La última vez le perdoné la vida a Dragón Negro, y todavía no conocen la gratitud. Esta vez no me contendré. ¿En serio, papá? Genial. Director del Departamento del Purgatorio. 10 reyes llama. No es de extrañar que ninguno de los muchos hombres que envié regresara con noticias. No, tú hiciste Sansui fuera capturada a propósito. Común, y con la fuerza actual de Sansui. Ella es la que acosa. No me importa. Si alguna vez dejas que Sansui haga algo como esto otra vez, lucharé contigo hasta la muerte. Gu Jianyan. Tu plan parece haber fallado de nuevo. ¿Qué quieres? Te dije que secuestraras a Sansui, que ataras a Sansui. Mami es tan violenta. Me gusta. Gu Qingchen. No me obligues. Ya estoy lisiado. Me estás humillando. ¿Empujándome así? ¿Humillarte? Te estoy enseñando una lección. Lo hago por tu padre, por tu madre, para darte una buena lección. Para que sepas lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Has estado conmigo durante 5 años. Has tomado el camino equivocado. Es mi responsabilidad traerte de vuelta. No necesita la preocupación de la señorita Gu. Solo soy una rama distante. De la familia Gu. Una forastera al final. Tonterías. Déjame decirte, Gu Qingchen. Yo, Gu Jin, soy Gu Jianyan. Y no tengo nada que ver con tu familia Gu. The film was De ahora en adelante. translated and narrated by Hemos terminado. Media. Unas manos tan hermosas. No están hechas para golpear a la gente. No se puede enseñar a la gente diciéndoles, pero una lección es suficiente. La familia Wen que te respalda. No es nada a mis ojos. ¿Crees que es solo la familia Wayne? Las fuerzas detrás de él no son algo con lo que puedas competir ahora mismo. Estás buscando la muerte. Arrastra a este lisiado. Fuera de aquí. Alto.
Fu Wenlong, ¿quién te dio las agallas? ¿Para tocar a alguien de mi familia Wen? Wen Xiaotian, heredero de la familia Wen de Kioto. Las 4 grandes familias de Yan, Wan, Li, Chao. No esperaba a Gu Jianyan. Ese bastardo realmente se conectara con la familia Wang. La familia Wang realmente envió a alguien. Esto no está bien. La familia Wen número 1. Más las 4 grandes familias de Kioto. Uniendo fuerzas, este Yunchan está a punto de ser puesto patas arriba. Con la fuerza combinada de tanta gente, la posición del Xin Yelong está en peligro. Siento lo mismo. Incluso golpear a un perro depende del dueño. El perro de mi familia Wen. ¿Quién se atreve a tocarlo? Esta gente del Xin Ye Wen. Están tramando algo. Pase lo que pase, no lo haré. Dame el proyecto Yunai. Incluso intentaron envenenarme. Parece que el asunto de hoy no terminará pacíficamente. Gobernador Han. Gu Jianyan es despreciable y desvergonzado. Me envenenó y saboteó. Proyecto Yunai. Nunca podría dárselo a tal persona. El proyecto Yunai es mío. Nadie puede tomar lo que es mío. La familia Yan de Kioto, con miles de millones en fondos, se establecerá en Yunchen. $40.000 millones. ¿Quién de ustedes está dispuesto a cooperar con ellos? Lo soy. Lo soy. Estoy dispuesto. Siempre y cuando me asegure. Este proyecto. Estos $40.000 millones se invertirán en Yunchen, en el sector comercial. Y esto es solo la inversión inicial. Se añadirá más después. Todos ustedes son beneficiarios. El SR-1 fue capaz de movilizar a las 4 grandes familias para invertir en Yunchen. Si Yunchen pudiera asegurar la inversión de las 4 grandes familias, sería como un tigre con alas. Señor Han, Gu Jianyan es simplemente un representante de la familia Wen. El que realmente toma las decisiones es el propio Xin Ye Wen. Tu proyecto finalmente terminó en manos del Xin Ye Wen. No tiene nada que ver con Gu Jianyan. Su pobre carácter no representa a la familia Wen. Sí, estos $40.000 millones en fondos entrando en Yunchen. La economía de nuestro Yunchen avanzará a pasos agigantados. Tus logros políticos también serán innegables. Sí. No puedo vencerte. Pero cuando se trata de la naturaleza humana y el control del deseo, no eres nada frente a mí. Gobernador Han, ¿lo has considerado? Con estos $40.000 millones, se añadirá más después, junto con el proyecto Yunai. Puedes subir aún más alto. Papá, el proyecto Yunai no debe ser entregado a una persona tan despreciable. Hija, este asunto debe considerarse desde la perspectiva del panorama general. No actúes impulsivamente. Papá, ¿cómo pudiste hacer esto? Fu Lin, si yo solo fuera tu padre, nunca le daría el proyecto a tal persona. Pero como gobernador de Yunchen, también soy el padre del pueblo de Yunchen. Aunque sé que esta es una descarada estratagema, no tengo más remedio que cumplir. En el futuro, si alguna vez hay algo donde sea que me involucre, haré todo lo posible. Te debo una esta vez. Gu Qingchen. Yo seré el vencedor final. No conseguirás el proyecto Yunai. Decir eso ahora, ¿es un poco prematuro? Temprano. Detrás del Xin Ye Wen está la familia Wen más grande de Daxia. Además, las 4 grandes familias de Kioto. ¿No es eso suficiente para andar de lado en Kioto? Un pequeño grupo Jingxiu. Más un Fu Wenlong. Incluso si fueras el rey Shura. ¿Y qué? ¿Puedes con nosotros? Una simple familia Wen y las 4 grandes familias. No valen mi tiempo. The film was translated and Sansui. narrated by M Media. La gente está llegando pronto. Déjalo ser arrogante por 3 minutos más. Qin Ming Wan, no dependerías de una niña para todo, ¿verdad? La última vez en el grupo Jingxiu fue esta mocosa la que sacó $30.000 millones y me hizo volver derrotado. Esta vez no estarías todavía contando con ella, ¿verdad? Desde los 6 años. Sansui ha estado gestionando mis asuntos. Sus conexiones no son algo que puedas imaginar. Escucha esto.
Un hombre tan adulto, dejando que su hija se encargue de sus asuntos por él. Simplemente absurdo. Nuestro entorno vital tampoco es algo que puedas imaginar. Allí, si no tienes la capacidad, entonces acepta la muerte. Bien. Esperaré 3 minutos más. Veamos. Las conexiones de tu hija. Qué asombroso es. Llega con miles de millones. ¿Qué? Debo haber oído mal. Este niño es el príncipe Beijing. Este es a quien tu hija estaba buscando. Oh, bien. Lleva a algunos amigos al parque de atracciones. El tío pagará. Gracias, Princesa Sansui, por darme esta oportunidad en nombre de la familia real Beijing. Ofrezco mis bendiciones. Príncipe Beijing. Gracias, Princesa Sansui. Por favor, ven. Príncipe Beijing. Una persona tan importante, viniendo a Yunchen. Y yo no sabía nada al respecto. No, esto debe ser falso. ¿Qué príncipe Beijing? Creo que todo es falso. Me gustaría ver si los miles de millones que trajo son reales o falsos. Unidades, decenas, centenas, millares, son 10.000 millones. Todos lo vieron, ¿verdad? Hay algo mal con esto. Sé que tienes 30.000 millones. Pero delante del Xin Wen, no es nada. No, no son. Son 10.000 millones de dólares. ¿Qué 10.000 millones de dólares? Su Majestad Sansui, en estas 2 tarjetas hay 20.000 millones de dólares. Por favor, acéptelas. Gracias, Su Alteza Sansui Rise. Levántate. Ustedes 3 vayan primero a la sala VIP. Los encontraré más tarde. Vámonos. Sansui. Entonces, tu dinero es todo. ¿Obtenido de esta manera? 3 piruletas. A cambio de 30.000 millones de dólares. Mi papá me dijo que no puedo aceptar una recompensa sin mérito. Normalmente no acepto dinero. Pero se unieron para intimidar a mami. Así que también encontré buenos amigos para ayudar a mami. ¿Por qué no lo dijiste antes? Más que dinero. Esos 3 son personas con las que juego bien. Los que están detrás de ellos ni siquiera clasifican. Definitivamente ofrecerán más dinero. La primera familia. Las 4 grandes familias. Tu orgullo y estatus. ¿Dónde están ahora? ¿Acaso no pueden ni siquiera compararse con unos pocos niños? Xin Mingwan, no te pongas arrogante. ¿De qué tengo que ser arrogante? Porque sabía desde el principio que tu derrota era inevitable. Tus métodos, a mis ojos, son simplemente infantiles. Gobernador Han, su familia Wen y las 4 grandes familias no pueden dar lo que yo puedo dar, lo que ellos pueden dar. Yo puedo dar más. Mencionaste el proyecto Yunae. Nuestro grupo Hinsiu. ¿Tenemos la capacidad de asegurarlo? Sí. Por la presente anuncio que el proyecto Yunai pertenece al grupo Hinsiu. Espera. Xin Wen, ¿hay algo más que quiera decir? The film was translated and Tú y yo. narrated by M Media. Xin Mingwan, ni siquiera somos del mismo mundo. ¿Por qué te interpones en mi camino? ¿Eres siquiera digno? Bien. Como se esperaba del Asura inigualable, Rey Asura. Totalmente dominante. ¿Qué? Él. Rey Asura. Me equivoqué. Me obligaron a hacer esto. Considerando mi trabajo diligente y dedicación a la compañía durante tantos años, por favor, perdóneme esta vez. Vil villano. Este es el legendario veneno que adquirí a un gran precio. Dispersión de poder.
Una vez que te toque, solo toma una respiración. Y todo tu poder sé cómo podría lidiar contigo. Sin recurrir a algunos trucos. Xin Ye Wen, es usted un gran intrigante. Ahora veamos qué hace. Lo hiciste bien. Este Yun Chen, otro perro. Mientras esté ganando dinero, habrá mucho para ti. Gracias, Xin Ye Wen. ¿Estás bien? Protégeme. No dejes que nadie se me acerque. De acuerdo. ¿Alguien? Quien lisiara a Qin Ming Wan por mí, le daré 100 millones. Eres despreciable. Estoy realmente enojado esta vez. Xin Ye Wen, esta pequeña niña, me rompió las piernas. La capturará. ¿Puedes dejármela a mí? Quiero romper cada hueso de su cuerpo poco a poco, para vengar mis piernas rotas. No te preocupes. Cualquiera que ofenda a la familia Wen nunca verá el sol de mañana. Estoy enojado. Dame el dinero ahora. Todo es inútil. Entrega el antídoto. El antídoto está en él. No tengo el antídoto. Me acaba de dar un paquete de polvo. No tengo el antídoto, no. No. Entrega el antídoto. ¿Por qué el maestro aún no está aquí? Si no viene pronto, seré asesinado por este pequeño monstruo. Dije que estoy muy enojado. Las consecuencias son graves. Qin Yao. Maestro. Maestro, finalmente estás aquí. The film was Qin Ming Wan ha sido translated envenenado con and dispersión de poder. narrated Sus by artes marciales Media. han desaparecido por completo. Bien hecho. Habrá una gran recompensa después de que esto termine. Qin Yao, te lo dije. A nadie se le permite irse sin mi permiso. Asura ilimitado. Ya que elegiste irte, solo puedo traer sus cadáveres de vuelta. Dragón Negro. Resulta que todo esto. Tú eres el que está detrás de esto. Rey Shura. Incluso si tú y tu hija pueden rivalizar conmigo, ¿y qué? Tengo muchas maneras de convertirte en un lisiado. Señor Dragón Negro, no subestimes a este pequeño monstruo. Parece que su poder aumentó de nuevo, dándose Eris. Enemigo derrotado. Te aconsejo que te rindas y evites una paliza. Rey Shura, es una pena que nos encontremos de nuevo cuando tu poder se ha ido. Cambiar libertad por poder, incluso si te conviertes en el más fuerte. ¿Y qué? Sigues siendo solo el perro de Dragón Negro. No importa cuánto te jactes. ¿Qué puedes hacer?
Hoy ambos morirán. Se sobreestiman. Solo con ustedes. ¿Que pueden matarme? ¿Qué está pasando? ¿No fue que fue afectado por la dispersión de poder? Montaré un espectáculo. Con tu cobarde naturaleza, ¿te atreverías a salir? En lugar de dejar que conspires a mis espaldas. Es mejor acabar con todos ustedes. ¿Qué ocurre? Señora Gu. ¿Te atreves a traicionarme? Wen Xiaotian, Xin Ye Wen. Lo siento. Lo he pensado bien. Incluso si es por mi hijo. Tengo que cambiar de bando. Señora Gu, le pido disculpas, considerando los años, por el bien de los esfuerzos que he hecho por el grupo Hingxiu. Por favor, perdóneme esta vez. No quiero dejar que mi esposa e hijos estén aquí toda la vida, con sus vidas siendo objeto de chismes. Definitivamente cambiaré mis costumbres. ¿Por qué debería confiar en ti? Este es el polvo que Wen Xiaotian me dio a mí. Dijo que lo rociara sobre el yerno. En el banquete de mañana. Polvo disolvente de poder. Parece que esta gente he hecho bastantes preparativos para lidiar conmigo. Bien. Entonces usaremos su plan contra ellos. Sacar a la serpiente de su agujero. Ni siquiera tu propio perro puedes controlar. Eres basura. Fuera. Movimientos impresionantes, Qin Ming Wan. Realmente te subestimé. Todos estos años para lidiar contigo. He investigado la formación de estrangulamiento de 10 cabezas. El año que viene, en este día, será tu aniversario de muerte. Te has estado preparando para este día durante mucho tiempo, ¿no? Mientras no abandones el Asura ilimitado, no tendrás un momento de paz. Solo matándote, puedo controlar completamente el Asura ilimitado. Entonces, el mundo entero será mío. Estás soñando de nuevo. ¿Qué deberíamos hacer? Deja que la sociedad le dé una lección. De acuerdo. Entonces hoy les dejaré luchar con todo. No se contengan. Me he estado conteniendo la última vez. Finalmente, hoy es el día. Dragón Negro, ya que estás aquí por nosotros, padre e hija, ¿te atreves a dejar que todos los demás se vayan? De acuerdo. Hoy los golpearé a los dos hasta que estén convencidos. Cualquiera que no quiera morir. Fuera. Mingwan, Ustedes váyanse primero. ¿qué hay de Sansui? No se preocupen. Sansui puede arreglársela sola. Papá, ¿qué hay de él? Pequeño diablo, pequeño diablo. ¿Qué estás tramando ahora? Pequeño demonio. Ya eres mayor. Decide por ti misma. Por respeto a que eres un pariente de mi mami, te perdonaré esta vez. Gracias, lo prometo. De ahora en adelante, nunca regresaré a Yunchen. Wanmin, llévate a Gu Jianyan. Pase lo que pase. Nuestra familia Gu lo apoyará de por vida. Sí, SR Agu. The film was translated Llévatelo. and narrated by M Media. Llévenlo, vamos. Llévenlo a la comisaría. ¿No quieren invertir en Yunchen? Entonces que inviertan. Antes de que se acabe el dinero, no los dejen volver. Déjamelo a mí. ¿Qué hay de Wen Xiaotian? No te preocupes, mami. La comida que hiciste está deliciosa. Señor Qin Ming Wan, yo No tengo tanta libertad en tu posición. Para Yunchen, dejando temporalmente de lado los agravios entre padre e hija, no puedo hacerlo. me alegra que lo entiendas. Tu padre, como funcionario, trae beneficios para todos. Es un buen funcionario excepcional. Aunque es un buen funcionario. No es un buen padre. Lo diré de nuevo. Cualquiera que quiera morir, que se vaya ahora. Fu Wenlong, llévalos y ve primero. Li Yi Wuchan. Es tu turno de brillar. Ataque.
¿Quieres matarme? No te contengas, mátalo. ¿Solo tú? Establece la formación. Papá, estoy aquí para ayudarte. Puño divino de las 5 cámaras. Deja de luchar. El poder de los 10 ahora está infundido en mí. Junto con la decisión de invocación de demonios. ¿Cómo puedes competir conmigo? Shin Ming-wan. Estás destinado a caer en mis manos. Sansui. Es suficiente. Hora de jugar al bot. Lo que pertenece a otros. En última instancia, sigue siendo suyo. ¿Quieres matarme? Ni siquiera te acercas. Shura. Perdí. De ahora en adelante, Asura ilimitado. Si quieren entrar, que entren. Si quieren salir, que salgan. No interferiré más. Como la piruleta. Y seremos buenos amigos. Dulce. ¿De qué está hecha esta piruleta? ¿De qué está hecha esta piruleta? Hecha. Polvo de poder disolvente. Has cometido tanta maldad. Te lidiaré las artes marciales y te convertiré en una persona inútil. Es un castigo apropiado para tus crímenes. Sansui. Ve a la familia Gwen. ¿Cómo te fue? Después de esta batalla, el nombre del rey Shura resonará en todo el mundo. Incluso si gastas una fortuna. Nadie se atreverá a cruzarse con él. Entonces, ¿qué debo hacer? Estoy aquí, esperando a que vengan a mí. No está bien. Quiero volver a Kyoto. No es correcto. Quiero irme del Daxia. Sí, me temo. Es demasiado tarde. Alguien, ayuda. Deja de gritar. Nuestros tantos compañeros ya están tirados en el suelo, dormidas. Pequeño monstruo, ¿qué quieres? Pequeño monstruo, ese nombre. Suena horrible. Deberías llamarme Pequeña bruja. Shin Miao. Por favor, perdónanos. PROMTMOS. Que nunca más apareceremos. Ante ti. Mi papá siempre dice: hay que arrancar las malas hierbas de raíz. O volverán a crecer con la brisa primaveral. Para nuestra propia paz y tranquilidad. Viviendo aquí. Así que solo podemos eliminar a todos ustedes malos. Es la mejor manera. No te muevas. Solo necesito presionar este botón. Y esta casa será reducida a cenizas en un instante. No me obligues. O te llevaré conmigo. Sí, perdónanos. Este lugar es todo tuyo. No me interesa.
Rey Raksasa. Te di una oportunidad, pero no la aprovechaste. Cosechas lo que siembras. Tú te lo buscaste. Tú no puedes matarme. Soy el único heredero de la familia Wen. Si me matas, la familia Wen usará todo lo que tiene para perseguirte. Nunca volverás a tener paz. ¿Papá? Sí recuerdo. Correctamente. Tú y mamá. Se conocieron. Gracias a él. Déjame ir. Lo juro. Hablando de eso. Si no hubieras enviado gente para secuestrar a King-Shen, tal vez nosotros solo seríamos extraños, pasando el uno al lado del otro. Sí. Rey Asura. Esto es todo destino. Por favor, ten piedad. Y perdóname esta vez. Brujita, hay 30.000 millones en esta tarjeta. Es mi ofrenda personal para ti. No se supone que eres de la familia número 1. ¿Esto es todo lo que tienes? Tan pronto como mis subordinados actúen. Son 10.000 millones de dólares. Brujita. Esto realmente es todo lo que tengo. Muy bien, entonces. De acuerdo. Entonces nuestro rencor está resuelto. Gracias, Rey Asura. Rey Asura. Eres. Nuestro rencor está resuelto. Pero el asunto de que secuestraras a mi esposa no ha terminado. Incitaste a Gu Jianyan a usurpar el trono. Querías robarme a mi esposa y su puesto como CEO de Hingyu Group. Eso es uno. También enviaste a alguien a secuestrar a mi hija, causándome unos segundos de preocupación. Esos son 2. Y también conspiró con Dragón Negro y unió fuerzas con los 10 reyes del infierno para intentar matarme a mí y a mi hija. Esos son 3. Rey Asura. ¿No dijiste que el rencor entre nosotros estaba olvidado? ¿Dije eso? Papá, tú lo acabas de decir. The film was translated and narrated by M Sansui. Media. No me copies. Acabo de establecer un mal ejemplo para ti. Lo sé, papá. Rey Asura. Gobernador Han, ¿qué le trae por aquí? Tengo órdenes de arriba. Para confiscar la propiedad de la familia Wen, con efecto inmediato, y congelar todos los activos de la familia Jin Wen dentro de Daxia. Rey Asura, por favor. Permítame arrestar a Wen Xiaotian. Rey Asura. En realidad, los superiores han querido investigar a la familia Wen. Durante mucho tiempo esta vez han decidido acabar con toda la familia Wen. Los miembros de la familia Wen en King-Shen ya han sido arrestados. El único que queda es Wen Xiaotian. Ya que el gobernador Han ha hablado, lo dejo en tus manos. Gracias, Rey Asura. Bien. Lo que pasó hoy. No se lo digas a King-Shen. Sansui y yo fuimos al parque de atracciones hoy. No hemos estado aquí antes. Entendido. Sansui, ¿qué hicimos? ¿Hoy en el parque de atracciones? Montamos en la montaña rusa, los autos de choque y el carrusel. Entonces, cuando volvamos, ¿qué deberías decirle a mamá? Papá, viniste aquí en secreto hoy. ¿Estás tratando de ocultárselo a mamá? Recuerda, de ahora en adelante. Eres la hija de Gu King-Shen. Eres la joven señora de Hingyu Group. Todo este asunto de Rey Asura es solo un vistazo fugaz en tu vida. No te preocupes, papá. Entiendo. Mamá, ya terminé de comer. Ve a la escuela después de terminar de comer. Que la tía Mi te lleve hoy. Tu padre y yo necesitamos hablar. Papá, no molestaste a mamá, ¿verdad?
Por supuesto que no. Estoy realmente preocupada por ti. De acuerdo, date prisa y ve a la escuela. Llegarás tarde. Adiós, mamá. Adiós. SR Agu, me llevaré a Queen Miao. Y luego volveré por ti. No es necesario. No voy a ir a la empresa hoy. Tú solo vigila las cosas. ¿De acuerdo? SR Agu. Cuando me casé contigo, fue por necesidad. Esta es una declaración. Fírmela. Contrato de cesión de acciones. ¿Qué quieres decir? Después de la inyección de capital, me haré cargo del grupo Hingxiu y redistribuiré las acciones. Esta es una participación del 30%. Fírmela. Serás del grupo Hingxiu, el mayor accionista. Ya he dicho. No estoy interesado en asuntos de negocios. Debes firmar este contrato. El proyecto Yunai acaba de lanzarse. Todo el edificio está observando esto. Cada paso que doy es como caminar sobre hielo fino. Necesito tu ayuda. Pero no sé nada sobre negocios. Solo necesitas firmar este contrato y convertirte en del grupo Hingxiu, el mayor controlador. Esa sería la mayor ayuda para mí. Estás tratando de usar mi identidad. Sí. Mi esposo es el rey Asura. ¿Por qué no iba a usar una identidad tan poderosa? Solo somos marido y mujer de nombre. No recuerdo qué significa de nombre. Solo sé que estamos legalmente casados. Perfectamente legal. Yo. Volvemos a buscar las llaves del coche. Ustedes continúen. Papá, mamá. No vi nada. Vamos.